Padre, bendecimos a cada persona que está conectada, Señor. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón dirigido a ti, Señor Jesús. Que no haya nada que nos distraiga, Señor. Que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, eres bienvenido. Amén. Amén. En el primer amén, abrí los ojos. Sí, pero era para que... Te pido una disculpa por eso. La puerta. Perdón, vamos a cerrar la puerta. Pues hoy vamos a hablar... Oye, cuando cerramos la puerta me pongo romántico. Hoy vamos a hablar de las destrezas de comunicación. La comunicación en el matrimonio. Oye, rápido, vamos a retomar para los que no se conectaron la semana pasada, bien rápido. La semana pasada estuvimos hablando sobre que Dios nos entregó ciertas cosas para disfrutarlas en el matrimonio. El problema es que por falta de madurez, por falta de ser buena tierra, ¿te acuerdas del verso que leímos? Que hablamos de las tres tierras. Del tipo de tierra. Hablamos de la tierra, de la semilla que cayó junto al camino, que es extra compactada. Orgullo, dureza. Hablamos de que también la semilla que cayó entre piedras, ¿verdad? Que no encontró profundidad, ¿verdad? Hablamos también de la semilla. Y eso de las piedras encontramos como pues simpleza, pero también pues falta de perdón, dureza, un corazón duro, ¿no? Y hablamos también de la tercera tierra que es entre espinas, ¿te acuerdas? Sí, entre espinas. Y entonces, bueno, hablamos de esas tres tierras y hablamos, no hablamos de la buena tierra porque entendemos que una buena tierra es un corazón, ¿sí? Un corazón donde podemos florecer. Y hablamos de que por no ser una buena tierra no podemos disfrutar las cosas que Dios nos regaló por el matrimonio, que son los suegros, la sexualidad, el matrimonio, lo económico y finanzas. Y entonces, durante estas semanas vamos a tocar estos temas. Vamos a tocar sexualidad, comunicación, suegros o familia. Y finanzas, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con comunicación. No sé tú qué piensas, pero yo creo que la comunicación es de las cosas más esenciales para el matrimonio. La comunicación no es una opción. La comunicación es necesaria y esencial en el matrimonio. Es lo más importante, de las cosas más importantes en el matrimonio. Y podemos ver que la comunicación actúa como un puente, es un puente que conecta la vida de dos personas, ¿sí? La comunicación la podríamos poner como si fuera el canal de Panamá. No sé, tuvimos la oportunidad, Josué y yo, en algún momento de ir a Panamá. Y bueno, estuvimos ahí de paso porque íbamos a otro lado. Se llama Puente de las Américas, ¿no? Pues sí, bueno. Ese Puente de las Américas conecta a norte, centro Panamá y sur. Que es todo Sudamérica, con Centroamérica y con Norteamérica, ¿no? Sí, bueno, es el puente que conecta las tres partes de América, ¿no? Y entonces lo podemos relacionar, identificarlo de esta forma, como la importancia de la comunicación. O sea, el canal de Panamá comunica todo la cuestión de comercio de norte, de centro y de sur es mucho más sencilla a través de ese canal. Y entonces la comunicación en el matrimonio entre dos personas es esencial para que pueda funcionar y para que pueda haber libertad. Es un acceso libre entre el corazón, la mente de la pareja. ¿Sí me explico? Es la forma en cómo hay una comunicación, pues, bueno, ¿cómo se podría decir? Un acceso directo a la mente y al corazón de nuestras parejas. Todas las cosas para disfrutar, para bendecir, para edificar, para construir el matrimonio viajan a través de esta carretera que es la comunicación. Sin una buena comunicación o sin una comunicación clara o sana, no podemos construir. Quiero leer un verso que está en Proverbios capítulo 18, 20-21 para los que están apuntando. Si me hacen favor, alguien por aquí del equipo, alguien quien sea que me puedan ayudar. Proverbios 18, 20-21. Dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte.
quienes la aman comerán de su fruto. Que las palabras tienen un poder impresionante en nuestras vidas. Y a veces no le damos importancia. Las palabras, y aquí lo dicen la palabra, las palabras pueden construir o destruir la vida, ¿no? Entonces podemos entender la gran importancia de las palabras y la gran importancia de la comunicación. O sea, la comunicación una buena comunicación pues construye, y una pésima comunicación pues destruye, ¿no? Sí, edifica, fortalece, anima y sana. Exacto. Una buena comunicación. Ahora, ¿qué hace una mala comunicación? Lo contrario a edificar es destruir. Exactamente. Lo contrario a fortalecer es debilitar. Lo contrario a animar es desanimar, y de sanar es enfermar. Qué increíble saber que enfermamos cuando nos comunicamos. Sí, muchas veces nuestras palabras son como proyectiles verbales. Nuestras palabras son proyectiles verbales. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué podrían ser proyectiles verbales? Cuando nuestra comunicación es cortante, cuando nuestra comunicación es sarcástica, o cuando nuestra comunicación es degradante. Sí. Y esos son proyectiles verbales, y esas palabras pueden ser hasta mucho más agresivas y más fuertes que un golpe físico. Según la psicología de la comunicación, dice que las palabras pueden ser más fuerte, un golpe más fuerte que un golpe físico. Exacto. Entonces, increíble. Nosotros tenemos que ver en base a esto la importancia de nuestras palabras y de tener una buena comunicación, porque podemos destruir nuestro matrimonio por completo cuando somos sarcásticos, cuando estamos constantemente degradando a las personas, o cuando estamos siendo cortantes y que no fluimos en la comunicación. Ahora bien, ¿qué hacer cuando tenemos una mala comunicación y cuando nuestras palabras hieren a los demás? Entonces tenemos que tener un principio. Vamos a dar cuentas a Dios. Exacto. Hay un verso que viene, ayúdenme por ahí, Rosy, en Mateo 12, 36 y 37. La versión que vamos a leer, la Nueva Versión Internacional, dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que rendir. Fíjense cómo es fuerte, ¿no? Todos tendrán que rendir cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. Y entonces vemos ahí, y podemos, si leemos esto, pues podemos a veces sentir como culpa, ¿no? Y condenación, pero podemos arrepentirnos, ¿verdad? Y tener ese arrepentimiento. Dice que descanse. Nos vemos. Ese arrepentimiento genuino de... Ay, piche. Ese arrepentimiento genuino de decir, pues me le he regado, he sido sarcástico o he sido sarcástica, he sido denigrante hacia mi pareja, hacia mi esposo, he sido cortante en mi comunicación, pero a partir del día de hoy yo decido caminar diferente. Sabemos que no hay condenación para los que estamos en Cristo, vivimos en la gracia, pero al final, ¿de qué vamos a dar cuentas? Vamos a dar cuentas. Sí, claro, totalmente. Sí, pero tenemos que tener una actitud de arrepentimiento para que eso podamos fluir en la gracia de Dios. Sí, ¿no? es correcto. Y para que haya unidad en el matrimonio tiene que haber buena comunicación. Antes de salir de esto, creo que Dios no nos expone en cuanto a una responsabilidad para condenarnos, sino para entender nuestra responsabilidad. Sí. La vida del reino es una vida de responsabilidad. Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras palabras que hemos utilizado mal. Pero vale la pena, ahí no se termina. Yo tengo que pedirle perdón a mi cónyuge, tratar de restaurar, y tengo que pedirle perdón a mis hijos. Sí. Creo, entonces, si alguien, esto no es una condenación, sino es algo para que podamos todos encontrar riqueza en ser humildes y decir perdón. No así como aventarme y ser víctima y ya no los merezco, y ya no voy a venir, y no, simplemente decir, la regué, le hablé mal a su mamá, les pido una disculpa, y tratar de enmendar lo que yo pueda y saber que el golpe duro Dios puede restaurarlo, ¿no? Así es. Sí. Échale. Y para que
puede haber esa unidad que necesitamos y requerimos en el matrimonio. Tiene que haber demasiada comunicación en el matrimonio. Sí, porque la comunicación, te estoy interrumpiendo mucho. La comunicación trae unidad espiritual, unidad emocional y mental. Mental y práctica. Ajá, y puedes decir, no, pues es que ya tengo 40 años de casado. Sí, puedes tener 50 años de casado y no tener una conexión en tus sentimientos ni en tus pensamientos con tu esposo o esposa. Mira, nosotros conocimos una pareja hace muchos años y éramos amigos de sus hijos y te acuerdas que nos platicaron, llegaron con esta noticia de que se iban a divorciar y para nosotros fue algo impresionante porque eran personas tenían que 70 años por ahí y se divorciaron y la excusa es que nunca tuvimos una buena comunicación y se divorciaron. ¿Te acuerdas que partieron su casa a la mitad? Ah, sí, partieron la casa a la mitad. No vayas a decir el nombre. No. Seguían viviendo en la misma casa, pero vivían, las separaron. Pusieron una pared. Entonces cada quien tenía su salida y su entrada. Muy extraño. Pero todo eso es, o sea, puedes decir, pues sí, tuve tantos años de casado, ya tengo tantísimos años, sí, puedes tener millones de años de casado, no millones, pero muchísimos años de casado, pero que no haya esa conexión y esa unidad en pensamientos y en sentimientos. Entonces tenemos que lograr a través de la comunicación va a haber una unidad. Cuando hay una buena comunicación en el matrimonio, cuando hay unidad en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, hay unidad espiritual, emocional y mental que es necesaria para que sea un buen matrimonio. Yo creo que hoy es un buen día para comprometernos cada uno por su cuenta delante de Dios y comprometernos a tener una buena comunicación, porque sí se puede, claro. sí se puede. Podemos comprometernos todos los días con palabras honestas y amorosas. Así es. ¿Qué balance, ¿no? Porque a veces yo soy honesto, ¿te gusta? No, o sea, honestidad y amor, ¿no? Pero y es algo que tenemos que ser intencionales en provocar eso, el decir, hoy yo decido ser honesto y hoy decido que esa honestidad va a estar vestida del amor de Dios, que esa honestidad siempre, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero el diablo siempre va a estar buscando de cualquier forma envenenarnos e impedir que nuestras palabras sean llenas de honra y llenas de amor y de respeto. El diablo va a estar buscando constantemente que nuestras palabras vengan a lastimar nuestra relación. El diablo va a buscar que nuestra comunicación se interrumpa, porque si no hay buena comunicación no hay unidad, y eso es lo que el diablo está buscando constantemente, división. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y nosotros tenemos que estar siendo intencionales en decir, voy a hablar de una forma honesta, voy a hablar de una forma amorosa en mi matrimonio, voy a ser intencional en buscar una conexión con mi esposo, con mi esposa, para que haya unidad en mis pensamientos con ella o con él y en mis emociones, ¿no? Ahora, para poder entender, vamos a rebotar un poco mujeres y hombres. Para un hombre poder entender la comunicación, porque aunque vamos hacia el mismo lado, porque el matrimonio debe hacia el mismo lado, y durante todas estas semanas hemos tratado de externar esto. O sea, somos un equipo, no somos contrincantes, no somos competencia, no estamos compitiendo el uno con el otro, sino no estamos viendo quién tiene la razón o quién habla mejor o quién no, sino estamos los dos sumando hacia ese lugar, ¿no? De llevar nuestra familia más. Exactamente, y tenemos que entender que para que haya una buena comunicación tenemos que entender y aceptar las necesidades. Sí, que me estás volviendo a regresar al tema. No, déjame. Tenemos que aprender. Sí. Tenemos que aprender la necesidad que cada uno tenemos de diferente comunicación. Entenderla y aceptarla. Yo siempre doy un ejemplo y me encanta, que la mujer dice que ya no tiene ropa cuando ya se la vieron sus amigas toda. Y el hombre dice que ya no tiene ropa cuando toda la tiene en el bote de la ropa sucia, está sucia, ¿no? Entonces, al final, entendiendo que somos diferentes, tenemos una diferente comunicación. Para que el hombre pueda comunicarse bien con su esposa, debe entender la necesidad que hay en ella de una
comunicación profunda y detallada. Yo batallé mucho para esto. ¿Por qué? Porque una vez que la esposa te pide detalles, tú te sientes cuestionado, ¿no? Tú te sientes como en la te sientes en la PGR, en la AFI, o sea, pero la mujer tiene necesidad de una comunicación detallada de la misma manera como el hombre tiene necesidad del sexo. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y es cierto, porque a veces como hombres, el que una mujer te pregunte cosas, porque sí tendemos a eso como mujeres, pero ¿cómo? ¿Y a dónde fue? Pero ¿y cómo? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Pero y con quién? Y para nosotros es como que queremos la información, los detalles. Pero para el hombre es así como, oye, me estás interrogando. Entonces, cuando el hombre entiende esa necesidad de la mujer, de una comunicación detallada y profunda, entonces empieza a funcionar la comunicación de una forma sana, ¿no? Empieza a haber esa unidad en el matrimonio, y entonces también la mujer tiene que entender que el hombre no tiene esa necesidad. ¿Sí me explico? O sea, tú no tienes esa necesidad de ser profundo y detallista y detallado, pues, es que como hombres. Pues bueno, yo no sé si todos los hombres somos iguales, pero según libros que hablan de la comunicación nos externan que para el hombre no son tan importantes los detalles. Entonces tenemos y para la mujer son necesarios los detalles. El que tu esposa te pida detalles no es una chiflazón, es una necesidad que hay en su corazón. Y también como nosotras como mujeres el entender que a veces no tienen ellos los detalles porque no les interesa. Pero tenemos que lograr esa comunicación, o sea, tanto del parte del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Partimos de que el hombre y la mujer somos diferentes emocionalmente. Y entonces, así como una mujer es pudorosa con su cuerpo, una mujer es muy pudorosa con su cuerpo de proteger y cuidar que no se vea su cuerpo. Así de otra manera el hombre es muy pudoroso con sus emociones. Entonces la parte de no externar detalles del hombre es parte del pudor de no externar, comunicar su intimidad. Sí, el hombre es mucho más cuidadoso para revelar su alma. O sea, el hombre cuida mucho esa parte de él, ¿no? Y entonces, pues, o sea, les voy a poner un ejemplo. Nosotras como mujeres podemos llegar bueno, no todas, ¿verdad? Pero muchas, podemos llegar al súper y te encuentras una persona que medio conoces y le puedes platicar N cantidad de cosas de tus hijos, de tu esposo, de todo. Le puedes platicar y platicar y platicar y platicar y platicar cosas de tu relación, de tu matrimonio, de tus hijos, sin problema. Pero el hombre, para el hombre eso es imposible. O sea, el hombre en la vida haría eso. El hombre se siente violentado en el momento donde es cuestionado un poco, y esa es la parte que tenemos que entender ambos, ¿no? Que sentimos así como que suelta la sopa. Sí, y el hombre necesita un lugar seguro y tranquilo para abrir su corazón. Que eso como mujeres tenemos que entender, que el hombre necesita un lugar seguro y tranquilo para abrir su corazón. Y a veces como mujeres no entendemos eso y necesitamos llegar a acuerdos de decir, hey, necesito un momento tranquilo en donde no haya gente, en donde solo estemos tú y yo para que pueda yo abrir mi corazón. Pero a veces como mujeres queremos que el hombre se abra en cualquier momento, en medio del ajetreo de los hijos y todo, y eso no va a pasar. El hombre necesita un lugar seguro y tranquilo para poderse abrir, y nosotros como mujeres tenemos que buscar y ayudarles a que tengan ese momento y que no se haga a nuestra forma, que a lo mejor para nosotros, como les digo, lo podemos hacer en el súper, lo podemos hacer donde sea, ¿no? No porque estemos hablando significa que estemos comunicando. También, exactamente. O sea, tenemos que entender que este domingo hablaba de un concepto en las reuniones. Para quienes no son de Saltillo, creo que mañana van a subir el video este domingo, pero hablaba de este concepto de que no es lo mismo saber que conocer. Muchos saben de Dios, pero pocos conocen a Dios. Muchos saben de un Dios sanador, pero pocos conocen el Dios sanador. ¿Por qué? Porque la distancia entre uno y otro, entre hablar y comunicar, tiene que ver con la intimidad del corazón, ¿no? Totalmente. Y vamos a hablar a 5 claves
para entender este concepto de comunicar. O sea, no porque estoy hablando significa que estoy comunicando, ¿no? Sí, nada más quiero retomar un poquito del pudor del hombre, porque esto es algo importante para las mujeres, que muchas veces como mujeres platicamos situaciones de nuestros esposos con nuestra familia. ¿Sí me explico? Situaciones X, a lo mejor son situaciones no relevantes, pero tenemos, como para nosotros no es un problema hablarlo o decir que platiquen punto de que me dolió el estómago, y a lo mejor para el hombre, pues es mi estómago, ¿no? Es mi momento. O sea, no necesitas estarlo explicándole a todo mundo mi situación física. Para el hombre, a veces eso es una agresión muy fuerte. Entonces nosotros como mujeres tenemos que proteger esa privacidad de nuestro esposo, sí, guardar esa y no estarle platicando a toda nuestra familia las situaciones de nuestros, porque eso se puede también sentir como cierta traición, aunque como mujeres no lo hacemos de una forma intencional muchas veces, pero es algo como que sí lastima el corazón, y entonces eso empieza a cerrar ese canal de comunicación, porque no, le platico esto y se lo va a platicar a sus papás o a sus hermanos o a sus tíos. Entonces esos canales de comunicación se empiezan a cerrar. Tenemos que cuidar ese canal de comunicación, sí, y proteger esa vulnerabilidad de nuestro esposo o ese pudor que tienen emocionalmente. Tenemos que cuidarlo mucho. Nos faltan 5 puntos. Sí, ya, perdón, ya me voy a caer, pero era algo importante. Muy bien, protégeme, pero sí protégeme y no le digas a Arthur, sí, y a Rosy mismo. Vamos a hablar te recuerdo, o sea, 5 no es lo mismo hablar que comunicar. Uh-huh. Entonces vamos a hablar de 5 claves para la comunicación en matrimonio que nos ayudan a dejar de hablar, muy poco bla bla bla, y más comunicar el concepto. Que el canal, ¿no?, esté bien abierto. Número 1, la relación mutua necesita interés. El interés. Interés, no intereses. El interés tiene. Es fácil darse cuenta, todos nos damos cuenta cuando no le interesamos a alguien o cuando nuestra conversación no está siendo importante. Pues la verdad, cuando una persona X Yo no te entendía esto, que tú me dices, ¿te acuerdas cuando éramos novios? Cuando hablemos, veme a los ojos. Exactamente. Porque sí es cierto, tú puedes estar, pues, estamos idos, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso, ¿no? Sí, entonces, pero tenemos que también entender que pues podemos recibir, a lo mejor que una señorita en el súper yo ando con el súper, perdón, pero en el súper no te ve a los ojos. Y dices, bueno, X, no pasa nada, pero que tu esposo no te vea a los ojos, que cuando tú le estás preguntando o diciendo algo, eso verdaderamente empieza a romper ese canal de comunicación. El sentirte ignorado por tu cónyuge es muy doloroso, y eso empieza a cerrar esos vínculos, ¿no? Sí. Empieza a cerrar ese canal de comunicación. Entonces no puede haber buena comunicación si nosotros no estamos mostrando interés en lo que a nuestro esposo o a nuestra esposa le interesa. Entonces tenemos que tener ese contacto, como tú dices, sí, ahora, en la mirada. No porque hables mucho significa que estás logrando comunicarle a tu esposo. No, claro. O sea, te recuerdo que estamos en un tema de aprender a comunicar, y para comunicar, la comunicación es una carretera de doble vía. Uh-huh. Para entender este punto, no solamente la mirada es importante. Queremos darte 7 comportamientos diarios de la vida que pueden ayudarte a comunicar mejor. El interés. Número 1, ya hablamos del afecto en las miradas. Uh-huh. Número 2, el afecto del lenguaje corporal. A mí me gusta mucho el lenguaje corporal. Contacto. Yo tengo ese lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje corporal. No, te estoy diciendo buena onda. Estaba diciendo así. El lenguaje, expresiones de nuestro rostro, ¿no? Semblante. ¿Estás enojada? Nivel de tono de voz. Sí, nivel de tono de voz. ¿Cómo vas con eso? Ahí vamos. Sí. Número 5, frecuencia del contacto físico. Número 6, actitud hacia servir y agradar. ¿Cómo servir y agradar? Sí, nos ayuda mucho. Claro, ¿no? Pero son cosas sencillas. O sea, son cosas muy sencillas que puedes tú mostrar ese servicio y ese cariño, ¿no? Te estoy hablando con un simple, hey, te dejé un vaso de agua
en tu buró de la cama, o hey, te subí esto que lo dejaste allá arriba, allá abajo, te lo subí. Hey, te dejé un ribeye de 2 pulgadas. O te dejé la cena lista, te dejé un sándwich, te dejé unas quesadillas, o te ayudé a bajar algunas cosas. Pues mira, servir y agradar tiene mucho que ver con conocer los gustos de cada uno, porque al final tú, que yo te sirva comida a ti sí, para ti. Pero hay cosas profundas del servir, ser sensibles. Número 7, sensibilidad en las necesidades heridas y deseos interiores. Yo creo que este número 7 es el que más nos falla a los hombres. Sí. ¿Y por qué aseguras tanto así tan feo? Sí. Tú debiste haber dicho no, casi a todos. Le estás echando ganas. No, o sea, es que no somos sensibles. No, es que, claro. Es que nos cuesta trabajo entender la mente y el corazón de... Y es importante lograr esa conexión y esa sensibilidad a las necesidades del uno y del otro, no solo de los hombres hacia las mujeres, sino también de las mujeres hacia los hombres, porque también hay hombres muy sensibles, en donde también necesitan esa atención, en donde necesitan ese cuidado en sus deseos internos, en cuidar y protegerse esas heridas que han tenido, ¿no? Y tenemos... Número 2, bueno, vamos, número 1, nos faltan 4. Sí. Número 1, interés. El interés tiene pies. Número 2, aprender a escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Exactamente. Díceselos. El oír es la función fisiológica que tenemos todos nosotros. Sí. La función fisiológica en la que tú puedes escuchar sonidos, voces, todo. Pero el escuchar es la dedicación intelectual de lo que tu oído capta. O sea, verdaderamente poner atención de esas voces que tu oído está captando, de esos sonidos que está captando tu oído, de estar atento en tu oído, y eso es escuchar. Y podemos oír sin la necesidad de escuchar. Podemos estar oyendo constantemente, pero no estamos escuchando. Y nosotros, para que ese canal de comunicación esté abierto, tenemos que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, a dedicar atención a través de nuestro oído a la forma en cómo está hablando, a la forma como está comunicando, y eso nos va a permitir poder entendernos más. Sí, ¿no? Es que si entendemos el concepto que tú estás hablando, no es lo mismo oír que escuchar. Oímos con los oídos, pero escuchamos también las actitudes. Sí, muchas veces ¿Qué tal esta? ¿Puedo ir con mis amigos a dar la vuelta? Sí puedes ir. Quiere decir que no. Exacto. Muchas veces la gente comunica más allá de me agarró infragante y dije, ¿qué va a decir? Muchas veces la gente comunica más allá de las palabras, ¿no? En lo personal, creo que no debemos personificarnos mucho, pero bueno, aquí estamos con nuestra comunidad de Mejor Juntos y nosotros somos muy transparentes en nuestro matrimonio, y la verdad que no tenemos todas las respuestas y estamos junto con ustedes aprendiendo a cómo tener un mejor matrimonio. El punto es nosotros dentro de nuestra transparencia pues les hemos platicado que yo soy muy distraído, yo tiendo a la distracción. Entonces hemos encontrado la importancia que cuando vale la pena decir, hey, ando distraído, ¿me puedes repetir? Sí. Es mejor eso a ignorar, ¿no? Y también uno, si sabe que es distraído y que a lo mejor tiene muchas situaciones encima en el momento, decir, no es momento para que yo hable. No me va a escuchar ahorita, necesito esperar a que tenga un momento zen en donde pueda estar tranquilo y yo poder expresar para que sí haya ese canal de comunicación y no me ofenda yo porque no me está escuchando, ¿no? ¿Sabes qué nos ayuda mucho a los distraídos? Que nos digan ustedes, los no distraídos, que nos digan, ¿sabes qué? Me gustaría decirte algo importante. Ponme atención. ¿Te parecería bien si nos vamos a un lugar cómodo y estamos? Porque a veces el día de hoy que estaba yo con mi primo, estuvo en el hospital y lo acompañé un par de horas, estuve ahí con él. Él me estaba haciendo preguntas, te voy a ser bien honesto, Demian, no tengo idea qué me estabas, pero tú estabas acostado en la camilla y me estabas diciendo, pero ¿te acuerdas que había una niña al lado que estaba llore y llore? Yo estaba o sea, es que están torturando a la niña, o sea, de verdad que estaba llorando de una manera impresionante. Entonces, los distraídos batallamos con esto, o sea, no es que no nos importe, no es que no nos interese, claro. Es que nuestra capacidad de atención es limitada. Entonces, algo que nos ayuda a nosotros los distraídos, ustedes que son hiper enfocados e inteligentes, nos pueden decir, oye,
¿te queda bien si nos sentamos en la sala, si damos un café, si salimos a cenar, si tú y yo, si vamos al cuarto, y te quiero decir algo importante? Y entonces ahí, paramos la antena, ¿no? O sea, es como esa paciencia. Sí, claro. O sea, sé que a la mujer le gusta como que uno tenga la iniciativa y de, oye, ¿quieres decirme algo? Estoy listo, ¿no? Pero a veces dentro del tema y la distracción no lo logramos, ¿no? Así es, pero es también entendernos, o sea, es conocernos. Verdaderamente tenemos que aprender a conocernos para que logremos esa unidad. Y la forma en como tú y yo nos vamos a conocer, bueno, usted como pareja nos vamos a conocer es a través de la comunicación. O sea, el aprender a comunicar palabras correctas, ser honestas, llenas de amor y el escuchar genuinamente. Oye, hay una porción en un libro que me encantó y quiero citarla. Dice, las palabras duras y críticas y con un semblante distante y sin expresión al final de algo que se ha dicho rápidamente, erige una muralla entre la pareja que se trata de comunicar. O sea, me gusta esta porción, palabras duras, palabras críticas, un semblante distante, sin expresión al final. Y también un punto aquí que hay que hemos escuchado es los teléfonos celulares y la televisión o aparatos electrónicos rompen muchísimo ese canal de comunicación. Si tú te están platicando algo importante y tú traes el teléfono en la mano constantemente, pues eso va a romper muchísimo, o sea, va a poner una barrera en decir, no me está escuchando, no me está poniendo atención. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, que cuando sea esposo o tu esposa que quiere hablar, dejar todo a un lado y poner esa atención que requiere, y porque si no, eso empieza a dañar muchísimo el canal de comunicación, ¿no? 3. Number 3. Ajá. Vamos, número 1 entonces fue interés. Número 2. Ay, Dios Padre. Interés. Escuchar, ¿no? Escuchar. Número 2, escuchar. Y número 3, elogios. Y vamos a leer Salmo 104. Dice así, miren. Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acciones de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Acciones de gracias. Acciones de gracias también se puede entender como afirmaciones. Yo creo que a veces estamos confundidos entre sobarle el ego a alguien y aprender a ser agradecido, aprender a afirmar. Yo creo que no hay algo que a mí me fortalezca más que tú me afirmes. Yo creo que tú me has afirmado mucho. Voy a platicar algo bien rápido. Cuando mi papá murió hace 17 años, ya cumplí 18, ya 18 ahora en mayo. Y cuando mi papá murió, pues yo nunca había predicado. Yo prediqué mi primera vez en su sepelio. Y yo recuerdo que mi mamá llorando me dice, hijo, necesito que tú prediques y que esto y lo otro. Entonces yo me acuerdo haber ido. Entonces yo me acuerdo que estar predicando y que la gente que estuvo más cerca de mi papá, creo que esto nunca lo he predicado, la gente que estuvo más cerca de mi papá estaba volteando a ver su Biblia y me volteaba a ver a mí así como que ¿qué está hablando? O sea, y se paraban y se iban. O sea, de verdad me rompí el corazón. Yo sé que, bueno, al final la afirmación la recibimos de Dios, pero yo cuando me casé, una de las cosas que yo recibí de ti fue mucha afirmación, con todo, y que a lo mejor no lo hacía tan bien. Domingos donde yo lloraba, que yo te decía, es que, y tú me decías, no, o sea, esa afirmación que tú me diste me ayudó mucho en mi vida, en crecimiento. Nunca te lo había dicho, ¿eh? Pero creo que eso es tan elemental. Es como esa afirmación cuando tu esposa está aprendiendo a hacer de comer. Y a veces, pues quizá no te gusta tanto, pero que tú la puedes afirmar. Hay una distancia entre aprender a ser agradecido y aprender a afirmar, que levantar el ego de la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que orgullo no tiene nada que ver con el concepto que tienes de ti. Orgullo tiene que ver con el concepto que tienes de los demás. Y cuando aprendes a afirmar y agradecer a los demás, entonces, habla de la humildad como persona, decir, no, yo creo que este verso que leíste, entre por sus puestos con acciones de gracias, está hablando de que nuestras palabras de afirmación y de alabanza para Dios nos llevan a su presencia. Exactamente, y así como el Señor disfruta que le alabemos, disfruta esas acciones de gracias,
nuestros esposos o viceversa también lo disfrutan. O sea, que haya afirmación en el matrimonio es demasiada bendición para nuestro matrimonio. Eso hace que ese canal de comunicación esté súper libre para que fluya la comunicación. No es como un niño. Un niño, si tú no afirmas a tus hijos, tú no los afirmas, eso va a ocasionar que haya una constante juicio y crítica y que haya un niño amargado y que tenga problemas emocionales. Pero ¿qué pasa cuando tú a tu hijo lo afirmas constantemente? Cuando tú constantemente estás elogiando a tu hijo de una forma correcta, tú estás abriéndole el camino a tu hijo y van a ser niños prósperos y con puertas abiertas. Van a ser niños que van a poder crecer de una forma sobrenatural, ¿no? Hemos tenido encuentros, ¿verdad? Osmar y yo fuimos pastores de jóvenes, fuimos pastores de matrimonios jóvenes, y cuando éramos pastores de jóvenes, ¿te acuerdas que teníamos los encuentros? Y gran parte del problema de la paternidad era eso, que muchos de los jóvenes no se sentían afirmados por sus papás. Y había muchísimas inseguridades. Sí, mucha inseguridad por falta de la afirmación. Elogiar es una gran llave que abre el corazón de tu cónyuge. Y creo que una atmósfera de afirmación siempre trae mucha seguridad en el matrimonio. Qué linda te ves, qué guapa estás. Abre un canal de comunicación, ¿no? Y ser intencionales en eso. O sea, tenemos que ser intencionales en afirmar a nuestro esposo, en afirmar a nuestra esposa, porque eso va a hacer que nuestro matrimonio se empiece a construir de una forma sólida, ¿no? Voy a leer un verso que viene en Salmo 50:23. Dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Qué escritura tan poderosa. Está hablando de que aunque a lo mejor no tengamos el deseo, si llevamos este sacrificio a la acción, vamos a encontrar un espacio de comunicación, vamos a encontrar algo dentro de esta honra que nos ofrecemos el uno al otro. Y es que esto se aplica también al matrimonio, porque es decir, no, yo honro a Dios, solo yo de Dios. Mira, esto es muy sencillo, no nos hagamos bolas, ahí te va. Dice la palabra: ¿cómo pues dices que me amas a mí, que no me ves, si no eres capaz de amar a tu prójimo, a quien sí ves? ¿Cómo puedes decir que me honras a mí, a quien no me ves, si no eres capaz de honrar a tu esposa, a quien ves todas las mañanas? Qué increíble, me encanta, porque si somos cuidadosos, podemos tener cuidado con esta parte de afirmar y elogiar y poder incentivar el corazón de nuestro cónyuge, ¿no? Y el punto número 4. Punto número 4. Hablar la verdad con amor. Y miren, confrontación amorosa, podemos decirle también, ¿no? Vamos a leer Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y vamos a leer ahora Proverbios 3, 3 y 4. Ahí los van a apuntar. Proverbios 3 y 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Lleva que nunca te abandonen el amor y la verdad. Yo quiero leer este mismo verso, pero otra versión que me gustó más que la tuya. Porque yo tengo siempre la razón. Claro. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Y esta es la parte que más me gustó. Me gusta mucho tu versión, pero este momento es el que más me gusta. Dice: átalas a tu cuello. O sea, átalo. O sea, te está diciendo, átalo, porque se te va a olvidar hacerlo. O sea, sé intencional en atarlo, amárratelo. Dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y muchas veces va a haber momentos de confrontación en donde tú vas a tener que confrontar a tu cónyuge.
y tenemos que aprender a hacerlo de una forma correcta. Balance, ¿no? Exactamente, y tenemos que aprender a hablar la verdad, pero siempre vestida de amor. Es que verdad sin amor golpea. Amor sin verdad confunde. Exacto. La verdad sola es peligrosa. La verdad sola puede romper totalmente el canal de comunicación. Tenemos que aprender a hablar la verdad vestida de amor, cubierta de amor, envuelta en amor. Quiero proponer que la palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y siempre que leo esta palabra, yo me pongo a pensar siempre en el amor, en la verdad, en la presencia de Dios. Y es que hay cosas que tenemos que entrelazar entre sí. O sea, creo que la verdad y el amor tienen que ir entrelazados, juntos. O sea, yo no puedo golpearte con mi razón, golpearte con la verdad, porque al final no estaré comunicando lo correcto. Y es el arte de disciplinar a los hijos es este también. Y para entenderlo, simplemente doy un dato. El arte de corregir a los hijos es buscar corregir o romper el hábito no sin quebrarles el espíritu. Sí. Entonces, el problema, te me adelantas. El problema es que creo que cuando no somos cuidadosos, la verdad, no solamente rompemos el hábito, sino estamos comenzando a quebrar el espíritu y eso provoca una lejanía, ¿verdad? Mejor ya no le vuelvo a decir eso, ¿para qué se enoja? Se rompe totalmente ese canal de comunicación y tenemos que aprender a hablar esa verdad con amor también en el momento correcto, ¿no? Eso también es muy importante y para eso podemos leer, miren, vamos a leer Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice: Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Tenemos que comprometernos a tratar de siempre hablar las cosas, ¿verdad? Con amor y con verdad y en el momento correcto para evitar, ¿no?, los conflictos, para evitar el problema. Tenemos que confrontar con afirmación siempre, ¿verdad? Podemos empezar con cosas positivas. Aprendí de Greg Rochelle, de su libro de matrimonios, que dice una verdad importante. Dice: el problema nunca está en enojarse. ¿Cuántos enojones hay esta noche? Vamos. ¿Cuántos enojones? Y el problema no es que te enojes. Quiero hablar con los enojones. Los demás pueden tomarse una cosa. Ya levantaron la mano. ¿Saben qué? No, el problema nunca es que te enojes. El problema es que toleres tanto tiempo en tu corazón el enojo. Claro. Dice: si te enojas, no peques. Y luego, ¿cómo le haces? No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, no dures mucho tiempo enojado. Desenójate. El problema es que las personas que tendemos a la ira nos alimentamos nosotros mismos el enojo. Entonces, no permitas que el sol se ponga. No te cuestes enojado. Desenójate, dice. Y luego termina diciendo: no dejen que el sol se ponga. No den cabida al diablo. Bien. No den lugar al diablo. Esto está hablando, es el mismo verso, y es: no dejen que el diablo comience a ser su punto de apoyo. Dar cabida se traduce como punto de apoyo. Es decir, te lo traduzco: si te enojas, cuida de desenojarte rápido, porque si no te desenojas rápido, va a terminar el diablo siendo tu punto de apoyo para que tomes tus decisiones. Por eso dice: no peques. Me encanta eso, ¿no? Y tenemos, hay dos opciones de la confrontación: es afirmando, ¿no? Sí. O puede ser de una forma destructiva, que es cuando queremos imponer nuestra opinión. Sí. ¿No? Cuando queremos, sentimos que lo nuestro es la única forma, ¿no? La forma en como tú confrontas y dices: esto es lo correcto y ya no hay más, y esto tú hiciste mal, y entonces tú estás confrontando de una forma destructiva constantemente, que eso va a destruir el canal de comunicación. Amor sin verdad es tan inútil como lo es darle una palmadita a alguien que está directo al infierno. Exactamente. Sí, vas bien, ¿no? Es tan importante.
que tengamos esta práctica de verdad y amor. Es el balance, ¿no? Balancearlos. Hay algo que tú enseñas que me gusta mucho, donde hablas de vestir tus palabras, ¿no? Tenemos que sazonarlas, vestirlas. Este es un mensaje que tú dices a las mujeres, creo, ¿no? Sí. Sazonarlas, vestirlas, ser cuidadoso con lo que dices. O sea, puedes decir lo mismo, exactamente lo mismo, pero con una sazón que pueda ayudar, porque recuerda que lo que tú quieres hacer no es golpear, lo que tú quieres hacer es bendecir, construir, edificar. Exactamente, y es vestirnos del amor de Dios y hablar y confrontar de la forma correcta, porque si no confrontamos, pues eso también va a hacer que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras emociones no estén conectadas, entonces no va a haber esa unidad que requerimos, ¿no? Vamos a la última. Ajá. La última es ser abiertos. Ser abiertos. También lo podemos llamar discusión íntima. Tenemos que proteger y atesorar esos momentos especiales en donde se puede, de cierta forma, desnudar nuestro interior, ¿no? En nuestra pareja. Tenemos que cuidar esos momentos que se dan en pláticas, en donde tenemos que tener bien claro que tenemos que ser súper abiertos y súper claridosos en nuestra relación, que no haya secretos, que no escondamos nada, ni tengamos miedo de comunicar lo que estamos sintiendo o lo que estamos viviendo, ¿no? Que haya libertad de comunicación. Sí, la intimidad en la comunicación debe ser tan placentera para el matrimonio como el sexo. O sea, debe ser un disfrute tan fuerte, un disfrute tan intenso, debemos aprender a disfrutarlo. Ahora, creo que vale la pena pensar, ¿por qué no lo estoy disfrutando así? ¿Por qué? Porque hay gritos. ¿Por qué? Porque hay amargura. ¿Por qué? Porque hay manoteo. ¿Por qué? Porque hay sentideras. Simplemente nunca pensé que me fueras a decir eso y al final hay un corazón abierto que hey, no quiero ofenderte, simplemente que podamos rebotar esto, ¿no? Y cuidarla. Tú comenzaste esto, es cuidar la atmósfera. Exactamente, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar la atmósfera y entre más abiertos y honestos y vulnerables seamos en esos momentos de comunicación, eso va a generar una comunicación mucho más profunda. Eso va a generar esa profundidad en la relación. Entonces tenemos que aprender a ser honestos, a ser vulnerables, a ser abiertos en nuestra relación, con nuestro cónyuge, para que podamos tener esa profundidad en nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí, bueno, pues esperamos que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. No la sabemos de todas. Osmar y yo estamos aprendiendo junto con ustedes. El punto es que estamos queriendo de alguna u otra manera tener este webinar en donde juntos podamos entender a la luz de la palabra cómo podernos edificar, cómo podemos caminar mejor juntos, ¿no? Entonces, bueno, en 15 días, ¿verdad? Sí. 15 días vamos a hablar del segundo disfrute, que es el éxito financiero. Vamos a hablar todo de las finanzas, de este tema que está candente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para que ustedes sepan de esto, queremos orar, ¿verdad? Sí. Y el equipo ahorita va a seguir aquí junto con nosotros. No sé, ¿oramos? ¿Oras?